Exactamente. Vamos a tomar contacto de inmediato con Ignacio Oliva, que nos está llamando, puesto que esta mañana se han registrado serios incidentes protagonizados por estudiantes del INBA y que han dejado 4 efectivos del ejército lesionados y tratándose en el hospital militar. Ignacio, ¿qué está sucediendo ahí? Hola Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, información que ocurrió durante esta jornada acá en el Internado Nacional Barros Arana, en pleno centro de Santiago, lugar donde ocurrieron hechos que ya lamentablemente son algo que se ve todos los días según los propios apoderados y también los trabajadores de acá del sector de la Dirección de Ingeniería del Ejército, de estos enfrentamientos, de estos lanzamientos de algún tipo de proyectil. Mira, pasamos a abrazar un poco la imagen en vivo de lo que queda acá en la calle Santo Domingo, estos en el frontis de lo que es el Internado Nacional Barros Arana. Esto ocurrió, como yo les comentaba, durante esta mañana, hasta un par de minutos atrás, donde había un enfrentamiento de lanzar rocas a funcionarios policiales que se ubicaban en este sector. ¿Cuál fue la diferencia a lo mejor de las otras jornadas que han ocurrido acá? Es que hoy funcionarios del ejército, como yo les comentaba, de la Dirección de Ingenieros, resultaron heridos. 4 de ellos que fueron trasladados hasta el hospital institucional del ejército, dado a la gravedad de sus lesiones, algunos de ellos con golpes en sus manos, en sus torsos, y obviamente fueron trasladados hasta ese lugar por esta situación. Ignacio. Lo cierto es que yo les comentaba, fue un hecho ocurrido durante esta jornada. Son cerca de 65 ataques que acusa el ejército de marzo a lo que va de la fecha, claro, que han tenido en su contra por personal o por integrantes, estudiantes o personas que se ubican y que están acá al costado, porque esto es al costado de la Dirección de Ingenieros. El Internado Nacional Barros Arana está pegado a este edificio del ejército y por ende ocurren este tipo de enfrentamientos. Lo cierto es que durante esta mañana también estuvo Carabineros, personal de control de orden público en este lugar, donde también hubo enfrentamientos con ellos y de esa manera ya pasada la tarde, a eso cercano a las 3 de la tarde, esto se tranquilizó un poco. Hablamos, tengo entendido, no sé si tenemos las declaraciones, muchachos, de la ministra Maya Fernández, la ministra de Defensa, porque vino a este cuartel militar a inspeccionar también las situaciones y también habló un general a cargo de esta dirección del ejército. Pasamos a escuchar lo que nos mencionaron. Son muchos los ataques durante el año ya, se han tomado medidas y yo me he comunicado, usted sabe, no es el Ministerio de Defensa quien se querella, sino el Ministerio del Interior. Me he puesto en contacto con la ministra del Interior, donde va a haber una querella respecto a lo ocurrido, así que creo que es importante decirlo también. Ministra, hasta ahora, bueno, usted escucha el perifoneo que está haciendo Carabinero, esto es prácticamente todos los días, tanto para los vecinos del sector como también para los destacamentos del ejército. Va a haber mayores medidas de seguridad, porque al menos el contingente que hay de seguridad es lo que usted ve a espalda de los camarógrafos, no más allá de 10 funcionarios. Usted sabe, en general es una división más que un regimiento. Plantearlo, aquí hay muchos civiles, de hecho casi el 50%, un poquito menos del 50%, pero casi el 50% del personal son civiles, hombres y mujeres, es decir, no militares, y como bien dice, en una convivencia no deberían ocurrir jamás estos hechos. Me parecen inaceptables. Justamente tenemos que coordinar más con las policías, por eso también decir que hemos conversado con la ministra de Interior, aparte de la querella que se va a llevar adelante, también qué medidas se pueden tomar en coordinación con Carabineros. Con la dirección del establecimiento, es una primera pregunta. Una segunda pregunta, ¿sería llegar una ambulancia en el transcurso a la última hora trasladando a 2 estudiantes? ¿Usted sabe el contexto de esos estudiantes? ¿Por qué estarían heridos? Justamente lo que va a permitir la querella es esclarecer todos los hechos, y por eso es tan importante para tomar todas las medidas y decir además, bueno, lo primero es estar acá. Yo soy la ministra de Defensa y por tanto es aquí donde corresponde que esté, más allá que se tomen todas las medidas, todas las conversaciones, porque no queremos que estos hechos se vuelvan a repetir. Ministra, que hay historia, tanto de esta división de ingenieros, también del colegio, y creo que es importante una democracia, más que mensaje en traslado, es cómo solucionamos para que tengamos las legítimas diferencias, las abordemos de manera con diálogo, que es lo que corresponde, y nunca con estos hechos. Ministra, estuvo muy cerca hoy día de ingresar algunas personas. ¿Qué pasaría si algunas personas ingresan? ¿Tiene que actuar el grupo militar que está acá en esta dependencia? ¿Y de qué manera? Mire, lo que no puede ocurrir, y las medidas van a ser, justamente no queremos que nadie ingrese, está prohibido, usted lo sabe. Hoy día trataron de ingresar. Ingresar, hay que impedir que eso ocurra, sobre todo pensando en que nadie salga herido.
Permítame decir también que hemos podido conversar con el personal que fue herido, que ya algunos tienen puntos, tienen contusiones, y eso es lamentable y no puede volver a ocurrir. Hablarán en vivo y en directo los estudiantes del INBA, Nacho Oliva. Estamos contigo en pantalla. Sí, miren, estamos acá gestionando la vocería por parte de los estudiantes, quienes están solicitando los permisos correspondientes acá en el colegio, en el establecimiento educacional, para de esta manera poder tener su versión. Ustedes escuchaban lo que mencionaba tanto la ministra de Defensa como también el oficial a cargo de la Dirección de Ingenieros, que está al costado de este recinto educacional. Y hubo una cosa muy importante, estuvimos conversando hace escasos minutos con una apoderada del colegio que nos mencionaba unas cosas bastante anacrónicas, si se puede mencionar, porque nos decían que son muy pocos los estudiantes que realizan este tipo de manifestaciones. Este liceo, este internado, tiene 7 hectáreas y ella tenía a su hijo al interior y su hijo no tenía idea de que habían incidentes al exterior. Son cerca de 800, casi los 800 alumnos que están en recuperación de clases, incluso por todo lo que hubo, por todo el tema que hubo de tomas durante meses anteriores, y ellos están en recuperación. Y eso nos mencionaba la apoderada, que están en recuperación, que su hijo estaba en clases, que incluso hay torneos de fútbol, torneos de jiu-jitsu al interior del internado, y que son a veces muy pocos los escolares que realizan este tipo de incidentes al exterior acá del internado Nacional Barros Arana. Es bajo ese contexto finalmente que ella viene preocupada, ve la televisión, ve que hay un enfrentamiento, estaba en la esquina porque había lanzamientos tanto de agua por parte de carabineros con los vehículos de control de orden público, pero también habían lanzamiento de piedras, como yo les mencionaba acá, como quedó acá en la calle. Y debido a esta situación, ella hablaba con su hijo y él le respondía, bien digo, que él estaba en clases, que había terminado de almorzar y que iba a ver a sus compañeros porque estaban en un campeonato de fútbol. Entonces ella nos mencionaba bastante enojada que son muy pocos los que realizan este tipo de manifestaciones y disturbios. A ver, sí, miren, aquí está uno de los representantes por parte de la vocería de estudiantes del Internado Nacional Barros Arana. Aquí podemos hablar con ella. Miren, estamos en vivo para Hola Chile. Si nos pueden mencionar un poco respecto a la situación que pasó. 17 años ya. ¿Tiene autorización? Presidente del centro alumno, ¿no? No, soy vocero. Vocero, perfecto. ¿Va a hacer declaración? ¿Va a aceptar preguntas? No, sin preguntas. Perfecto. Miren, Dale, Nacho, ¿qué nos estás puede en vivo? mencionar respecto a lo ocurrido durante esta mañana? Si nos puede mencionar un poco sobre esto. Reitero, no contesto preguntas. Bueno, entonces lea el Sí, comunicado. vamos a leer nuestro comunicado. Ok. ¿Puedes poner esto, por favor? Lo escuchamos en vivo, en directo, entonces, sin preguntas, plantea el estudiante. ¿Qué va a hablar nomás? Vale. Van a leer su comunicado. ¿Cierto? Sí, por favor. Bueno. Dame un segundo, dame un segundo. Miren que acá están esperando a otros colegas de los prensa. colegas se van a enlazar. Realizar la Dile que nosotros estamos en vivo, vocería, lo estamos pero esperando, obviamente él va a leer un comunicado y nosotros estamos en vivo y ahora podemos, por favor, relatar lo que quieren comentar. Ok. Como centro de estudiantes del Internado Nacional Barros Arana, en vista de los hechos ocurridos a raíz de una manifestación en la cual resultaron heridos militares y alumnos, aprovechamos de transmitir la razón del descontento de nuestros compañeros. Vivimos una constante persecución y represión por parte de militares hacia estudiantes de nuestro internado, no solo fuera, sino también de nuestro establecimiento. Hace meses estamos denunciando la presencia de drones sobrevolando nuestro internado, en espacios donde hay menores de edad, inclusive en días donde no hubieron incidentes ni dentro ni fuera del establecimiento, hechos que derivaron de un oficio presentado por la Municipalidad de Santiago. Nuevamente hemos sido agredidos por militares, resultando con 2 estudiantes heridos, uno en la cabeza y otro en su tobillo, ambos dentro del establecimiento y debido a piedras lanzadas desde el recinto militar hacia el internado, algunas de las cuales casi impactaron a nuestra rectora. Nuestra disconformidad con los militares tiene una relevancia histórica, cuando la dictadura, el ejército de Chile, nos robó terreno de nuestro internado, derribando el pabellón Cantuarias y construyendo una división. Parte de nuestras demandas es que se nos devuelva este espacio. Lo que más esperamos es que estos hechos no sigan escalando, puesto que la diferencia entre jóvenes adolescentes y personas con entrenamiento militar es extrema. ¿Va a aceptar alguna pregunta? Te pregunto porque está Karina Álvarez del Con equipo para respecto poder hacer a los alguna ataques información. de funcionarios, Solo para consignar tu nombre, son ¿eres vocero cerca del centro Sí. alumno? de Nacho, pregúntale si intentaron ingresar efectivamente a la división militar, ¿sí o no? Reitero, no vamos a contestar preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Miren, Karina, sí, bueno, muchachos, ahí Lo que estaban, pasa es vamos que, a recibir el perdona, montón de preguntas. Ojo, Sí. Dame un segundo, Nacho. Miren, una que, acotación. Nacho, un segundo, porque ¿qué posibilidad de diálogo se puede tener
si es que no aceptan ninguna pregunta, ninguna contrapregunta. No se puede tener un diálogo así. No es yo hablo y digo lo que quiero, porque hay distintas versiones sobre la mesa. Ellos te dicen, hay 2 estudiantes que resultaron heridos y es efectivo. Hay 4 militares que también resultaron heridos y también es efectivo. Para poder solucionar problemas y para poder entender la dimensión de lo que ellos están acusando, que es una persecución constante por parte de los militares de esta división militar que son vecinos, que sobrevuelan drones, según han dicho ellos, que lanzaron piedras también, que incluso una piedra casi le llega a una inspectora, pero también tienen que aceptar el diálogo. No puede decir yo leo lo mío y con eso me quedo. Esta es la verdad porque yo lo digo. O sea, parte del diálogo es poder conversar, poder preguntarle respecto a si hoy fue verdad o no que intentaron ingresar a la división militar. Y es así no se puede. Lamentablemente quedan planteadas más interrogantes que respuestas. Y lo que ellos denuncian es muy grave. Es gravísimo. Ellos dicen que fueron atacados por militares, que desde el recinto militar les lanzaron piedras. Dicen que hay 2 estudiantes heridos, que una de las piedras incluso estuvo a punto de golpear a la inspectora o a la rectora, no la entendí bien. Dice que denuncian además una persecución a través de distintos medios. Uno de esos medios, drones que sobrevuelan el establecimiento donde hay menores de edad, cosa que fue informada a la Municipalidad de Santiago. Entonces hay una serie de denuncias. Yo lamento mucho que no hayan aceptado las preguntas de Ignacio Oliva ahí en el terreno, pero quien tenía además una acotación que hacer a la conversación. Nacho. Sí, miren, varias cosas. Yo les comentaba que minutos antes de salir al móvil, estábamos conversando con una apoderada que se nos acercó, que estaba en la esquina de acá de Matucana con Santo Domingo, preocupada obviamente por las situaciones que ocurrieron durante esta jornada. Ella nos decía que habían estos enfrentamientos, pero que al interior del colegio, del establecimiento educacional, habían clases, los estudiantes estaban en recuperación de clases, incluso habían campeonatos deportivos y también campeonatos de fútbol y de distintas disciplinas deportivas. Pero también me comentó que también había sobrevuelos de drones por parte del ejército desde el costado, desde su vecina estructura, que es la división de ingenieros. Están separados por una pandereta. Le preocupaba Están separados literalmente por una pandereta. Miren, por favor, Emilio, si podemos a lo mejor mostrar gráficamente, porque esto es lo que es la fachada, la entrada de este internado y donde están esas rejas de cerca de 5 metros que también fueron instaladas por personal del ejército para evitar algún tipo de lanzamiento de piedras que yo les comentaba han sufrido, o ellos nos comentaban que han tenido cerca de 65 de estos tipos de ataques de lo que va del año. Desde marzo hasta esta fecha han tenido este tipo de incidentes y es por eso que ellos decidieron poner este tipo de rejas de cerca de 5 metros. Bajo ese contexto es que se realiza toda esta situación y donde resultaron cerca de 4 personas lesionadas desde el sector del recinto militar. Pero yo les comentaba anteriormente, esta apoderada nos decía sobre estas situaciones que ocurrían desde un punto en que a lo mejor desde el exterior no se ve. Estos sobrevuelos de drones aparentemente, este tipo de ataques, ella me lo comentó en una instancia, entonces ahí a lo mejor había algún tipo de provocación. Y esto ahora también lo ratifica la declaración que dijo este estudiante y que ellos comentaban que incluso habían tenido algún estudiante lesionado o incluso una piedra que le llegaba a una autoridad del colegio, muchachos. Nacho, ahora, a ver, ellos leen esto, no aceptan preguntas y además parte la declaración explicando las razones del descontento de los estudiantes. A ver, no hay razón que justifique las imágenes que estamos viendo en pantalla. Lo que está viendo usted abajo, la Juli, es lo que sucedió esta mañana. Y eso se viene reiterando, perdónenme, hace mucho tiempo. Todas las mañanas salen a tirar piedra, a tirar artefacto incendiario, a intentar quemar un búho, a veces lo logran, a veces no lo logran. Y lo que dice Nacho es muy importante para entender el contexto. El INBA es gigantesco. No es toda la comunidad la que genera todo eso, no son todos los estudiantes del INBA, no son todos los apoderados, no. Es un grupo de personas que está haciendo eso. Ahí tenemos imagen de un dron en la zona de conflicto. Pero cuando no acepta ninguna pregunta, tú dices, bueno, ¿Cómo llegamos a un punto de encuentro? ¿Cómo se arregla esto? Ahí estamos viendo la imagen del BRU, donde hay trascendidos que esta mañana habrían sido tremendamente violentos los encapuchados, no solo con el chofer, sino con parte de los pasajeros que los habrían obligado a bajar. Claro. Cuando murió la reina Isabel, ese día también habían quemado otro bus. O sea, es algo que se ha ido repitiendo en las cercanías del INBA cada vez que salen estos encapuchados. Acá hay 2 versiones.
Tenemos un problema de vecindad, efectivamente. Están, por un lado, esta división de los militares, por otro lado está el Instituto Nacional Barros Arana, el Internado Nacional Barros Arana, en donde las cosas no se han conversado, en donde tenemos un nivel de violencia que crece día a día, en donde fue la ministra de Defensa, Maya Fernández, anunciando una querella en contra de quienes resulten responsables de estos 4 militares heridos y de haber intentado ingresar a esta división militar. Una división militar que más de la mitad de quienes lo componen son civiles. Exacto. Que estaban muy, pero muy asustados porque por primera vez ven que van a ingresar acá y no son los típicos enfrentamientos que hemos visto desde marzo hasta la fecha. Por otro lado, tenemos la versión de los estudiantes que fue leída por el vocero, que habla de que desde esta división militar les habían arrojado piedras y es ahí en donde se da finalmente estos 2 estudiantes heridos. Acá está todo mal, todo mal para ambos lados. Si es que son ciertas las denuncias que hacen este vocero de los estudiantes, es gravísimo. Pero por otro lado, ¿dónde está el respeto? ¿Qué se gana intentando ingresar a un recinto militar? O sea, sabemos el entrenamiento que tienen los militares. O sea, esto puede terminar en una tragedia mayor si uno se le pone un coto ahora. Si no me equivoco, la ministra Maya Fernández decía justo eso. Esto puede haber terminado muy mal. Claro. Todos hemos pasado por afuera un recinto militar y hay un cartel gigante que dice recinto militar, prohibido el paso. Tú no puedes entrar, no puedes pasar. Yo no sé cómo funciona el protocolo de los militares o del ejército en caso de que alguien ingrese a la fuerza lanzando piedras, tirando palos, no tengo idea. No sé qué tienen que hacer o qué es lo que la ley les contempla hacer. Pero esto de verdad puede ponerse muy, muy feo. Entonces, o lo paramos ahora, se investiga bien, se revisa quiénes son los responsables, se revisa si es que realmente hay personas heridas, estudiantes heridos en el INBA, 2 estudiantes heridos por supuestamente piedras lanzadas desde el recinto militar hacia el colegio. Eso hay que investigarlo, eso no puede quedar así en el aire. Por eso me molesta que no acepten preguntas. ¿Dónde están esos estudiantes heridos? Claro. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde está la inspectora o la autoridad del colegio que estuvo a punto de hacer una piedra, que es su testimonio, que cuente lo que pasó? Porque necesitamos darle veracidad a esas historias también. Pero por y por otro lado, lo mismo. O sea, ¿quiénes agredieron a estos 4 militares? Claro. No podemos normalizar esta situación. No se puede pedir a punta de golpes, de molotov, de piedrazos, de tratar de ingresar a una división militar que se devuelva ese terreno que en el pasado fue del INBA y que, producto de la dictadura, pasó a manos de militares. Esa no es la manera de conseguir nada. Exactamente. La violencia no nos va a llevar a nada y esto es algo que se viene extendiendo hace mucho tiempo. Claro. Ellos dicen queremos que nos devuelvan el terreno que nos quitaron. Pero no es la manera. No es la forma. Yo puedo estar descontento por muchas cosas y eso no va a justificar el que yo lance piedras y termine hiriendo personas. Porque esos uniformados que están heridos, después cuando se sacan un uniforme, son igual que todos nosotros, un chileno más, una chilena más. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que medir las potenciales consecuencias de nuestros actos. Ahora, no pasó, Claudio, no ingresaron. Pero ¿qué contempla la ley en caso de que alguien ingrese a un recinto militar atacando al personal? Aquí hay personal civil y personal militar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el personal militar en caso de que algo así suceda? En el caso de que ingrese una persona sin ningún tipo de autorización, lo lógico es que el personal está autorizado para la utilización de la fuerza para los efectos de evitar el ingreso de la persona. Si la persona lógicamente persiste en el intento de ingreso, inclusive podrían ocupar municiones letales. Porque para algo es un recinto militar, por algo es un recinto que efectivamente está protegido. Pensemos la logística, inteligencia, armamento que se resguarda ahí. Imagínate, entre una turba de 100 personas y se roban 1000 fusiles, por decirte una tontera. Claro. Eventualmente el tema es súper complejo, muy, muy delicado y ellos están autorizados para eso. Por eso cuando le pregunta el periodista a la ministra dice, esperemos que eso no pase. Porque sabe la ministra que eventualmente el personal estaría autorizado. Ahora eso va a depender del jefe de división, pero eventualmente el jefe de división podría tomar la decisión de no ocupar munición letal, pero aún así podrían estar autorizados para aplicar el mismo protocolo que podría ser como el de Carabineros, que es disparar a zonas no vitales para los efectos de inmovilizar a las personas y evitar el ingreso de las personas al recinto. Es que es muy delicado. Ahora, si esto viene sucediendo sistemáticamente, todo el tiempo es lo mismo. O queman una micro, o no se quema la micro, está a punto de quemarse la micro, o atacan el recinto militar. Sí, ¿Cómo es posible que no se pare antes? Porque tampoco son todos los estudiantes del INBA. Entonces es un grupo de estudiantes que salen a los recreos. Oye, sí, es impresionante. Salen al recreo y salen del colegio. Y después ingresan al colegio y siguen en clase. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Y Carabineros?
¿Logra contener esto? No lo logra contener. Todo lo tiene lo mismo, ¿cómo es posible? El problema que analizo respecto de las declaraciones que tuvimos del vocero del INBA es básicamente que primero acusan persecución y represión por parte de los militares, lo que me parece un discurso bastante repetido, porque persecución por parte de los militares, ¿de qué forma se podría efectuar? Ellos establecen hablan la del hipótesis, dron, pero no sé si el dron es establecen militar. la hipótesis del dron, pero eventualmente, ¿cómo saben ellos que ese dron es del ejército y no es de carabineros, de alguna unidad policial que está viendo efectivamente algún tipo de inteligencia? Primera cuestión. Y luego hablan de represión. ¿De qué forma podría ejercer represión el ejército si no tiene ninguna unidad directa para contrachoque ni nada respecto de ello? O sea, por eso digo que la primera premisa que sientan de persecución y represión de los militares me parece que es bastante básica, por decirlo de alguna forma, y me parece repetitiva y tonta. Espérame, es que dice algo que me llamó la atención y me hubiera gustado que lo hubiese podido profundizar. ¿Qué cosa? Dice que esta denuncia la hicieron a la Municipalidad de Santiago y que la Municipalidad de Santiago había elevado una... Estaba investigando el tema. Había elevado alguna solicitud o algo para aclarar Pero si esta situación. hay que investigar. Si alguien te pone un dron al lado, lógicamente tú tienes la posibilidad de solicitar que esto se investigue. Lo mismo ocurrió también en la discusión con las famosas cámaras de Las Condes y todos estos globos. Y siempre ha estado la discusión y no hay problema en que lo discutan. Pero que hablen de una persecución y represión por parte del ejército, me parece que es un poquito pasado de los pueblos. Y luego cuando llega a su primera demanda, porque lo que justificaría todo esto eventualmente es la recuperación de este terreno perdido hace años atrás por parte del INBA. O sea, si tú piensas que quemando micro, agarrándote a piedras con el vecino, vas a recuperar el terreno. Primero, estos cabros en esos años ni siquiera habían nacido. Ni siquiera sus padres pensaban en engendrarlo y están hablando de recuperación de terrenos del año 73, del año 75. Pero puede ser una demanda igual, no necesariamente tiene que haber nacido para poder demandarlo. El punto es cómo lo están haciendo. No, si pongamos la pelota en el piso, no tiene lógica, es una estupidez decir que ¿cómo vas a decir que vas a recuperar un terreno porque lógicamente tiene que haber un decreto ya sea municipal o un decreto presidencial que estableció que esos terrenos pasaron a pertenecer al ejército, de la policía o de un particular, de quien sea? ¿Cómo tú vas a pensar que a través de la fuerza pero estamos hablando que a través de la fuerza no? A lo mejor es legítimo lo que están pidiendo, pero no como lo están haciendo. Claro. Es distinto. A ver, lo que pasa es que si tú piensas que alguien eventualmente, por ejemplo, donde está sentado tu condominio, legítimamente podría intentar recuperarlo, no tiene ningún sentido, como que el que vendió el fondo original venga a decir, no, esa venta fue nula y quiero ahora recuperarlo después de 40 años. Ya, pero acá no hubo venta. No tiene lógica, no tiene sentido. Lo que pasa es que además viene enredado porque el INBA está en Quinta Normal. Sí. Pero depende de la Municipalidad de Santiago. Sí. O sea, está emplazado, la administración está en otra comuna. Y el enclave del ejército, el recinto militar, está en Quinta Normal. Para revertir lo que se pudo haber hecho en dictadura o no. Alguien tiene que tomar una decisión sobre la materia. Alguien tiene que revisarlo. Si es una demanda legítima de los estudiantes y les va a cambiar la educación, les va a mejorar, va a hacer que el INBA sea más grande, más importante, más relevante, les provea una mejor educación, quizá hay que evaluarlo. Si para el ejército eso es clave y es estratégico y se necesita ahí, también hay que evaluarlo. Pero a esto las no puede piedras seguir. no. A las piedras Claro. no, compadre. Absolutamente. Esta tarde habló el jefe de la división militar que fue atacada, el general Víctor Irribarra. Vamos a escuchar sus declaraciones. Estos ataques que a la fecha ya son 67 y que se extienden desde el mes de marzo a la fecha. Por lo tanto, creemos que se lleva un panorama claro de la situación y cuáles los efectos que están ocurriendo tanto en la infraestructura como también cómo esto afecta el desarrollo laboral de todos aquellos que trabajan en esta división. ¿Cuáles son las lesiones de las personas? Son lesiones leves, un oficial con sutura en la pierna, otro con una rotura en una rodilla, un suboficial y dos. Un oficial, teniente coronel y un cabo segundo con contusiones de brazos y otro de pierna. ¿Ustedes como institución de manera autónoma pueden ejercer algún otro tipo de vigilancia, traer otro tipo de personal a este lugar para evitar situaciones como las que se están repitiendo en el tiempo? Mire, la verdad que como institución hemos desarrollado un sistema el cual ustedes han podido ser testigos y chequear cuáles son las tareas. Nuestra tarea y nuestra jurisdicción
es de los límites del cuartel hacia adentro. Por tanto, todo aquello que ocurra en el exterior del cuartel es competencia de Carabineros de Chile. ¿Están evaluando ustedes reforzar la seguridad? Porque se ha destacado que aquí la mitad o más de la mitad de las personas que laboran son civiles. ¿Podrían reforzar la seguridad militar puertas adentro? La seguridad militar está reforzada y tiene distintos ámbitos. La visible en la que ustedes tienen, existen planes de contingencia que abarcan otras cosas. Estos desórdenes callejeros se han mantenido en esa condición, como callejeros. Por tanto, no hemos tenido ninguna afectación de introducir o traspasar los límites del cuartel. ¿Se ha comunicado la dirección del establecimiento con ustedes? Nunca. ¿Y esperan ahora nuevamente retomar este diálogo, sentarse? Bueno, nosotros siempre hemos estado dispuestos y le ofrecimos todos nuestros fonos de contacto y todos los enlaces abiertos, tanto a la rectora como también a la municipalidad. Esperamos que nos citen, que esperamos ser parte. Estamos realmente preocupados de esta situación, cómo permanece la violencia durante tantos meses y cómo ninguna acción directa ha tenido efectos reales en el cambio de actitud de los estudiantes del Internado Nacional Barros Arana. Bien, pues ahí estaba el general a cargo de la materia, contextualizando y explicando un poco lo que vienen viviendo durante todo este año, desde el mes de marzo, qué situaciones como esta se vienen dando, explica detalladamente cuáles son las lesiones y la característica de las lesiones de las personas que fueron agredidas al interior del recinto militar. Y bueno, nos deja la interrogante de qué pasa si esto avanza, si esto crece, si esto empieza increciendo cada vez peor y finalmente algún civil, algún estudiante del INBA termina ingresando a un recinto militar. Que las autoridades le pongan punto final a este tema, porque la verdad es que este conflicto entre vecinos puede terminar muy, muy, muy mal. Y finalmente han pasado 8 meses en lo único que hemos visto es que ha aumentado la violencia. Claro. Nada más. Claro. Ha aumentado la violencia. Entonces, más allá de la querella que ponga el gobierno contra quienes resulten responsables, se necesita la capacidad de diálogo, de sentarse a la mesa y de ponerle un paralelo a esta situación, porque si no, puede ir cada vez peor.